¿Qué más? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Reflexiones sin pretensiones. Hoy continuamos con la segunda parte del tema que veníamos tratando hace 2 semanas, que es el liderazgo. Pero no solamente el liderazgo hacia otras personas, sino el liderazgo personal, hacia uno mismo. Este tema me llama mucho la atención porque cuando yo pienso en liderazgo, siempre pienso que es algo externo, que viene desde mí hacia otras personas, y siento que nunca lo había visto internamente. Entonces creo que tocamos temas muy interesantes. Hablamos sobre un tema clave de todo líder y es la integridad, el valor de la palabra y la importancia de ser coherente con lo que haces, con lo que dices, con lo que piensas, que es algo que hoy en día tal vez no lo vemos con tanta frecuencia y puede ser que uno simplemente no le vea la importancia a mantener la palabra, pero hicimos mucho énfasis en ese tema, sentimos que es algo muy importante y queremos recordarlo. También tocamos las 3 Es, así como en el capítulo anterior estaban las 3 Fs de todo líder, que eran firmeza, fuerza y fe. En este capítulo hablamos sobre las 3 Es de todo líder, que son educar, edificar y escuchar. Aparte de eso, también tocamos temas como la mediocridad y la negatividad y cómo estas son los mayores enemigos de todo líder a los que uno debe enfrentarse todos los días. En fin, fue un tema súper interesante, una conversación muy valiosa y espero que ustedes puedan aprovechar y sacar así sea una cosita para su día a día de este tema. No siendo más, bienvenidos. Bueno, estamos grabando la segunda parte del tema sobre el liderazgo y liderarnos. ¿Cómo vas, mami? Muy bien, mi amor. Espero que podamos aportar y que quede claro. Es la principal preocupación. Buenísimo. No, pues en el último capítulo, para los que no lo han escuchado, igual súper recomendado, pero también como para recordar un poquito, hablamos sobre conceptos y características de un líder. Entre ellos está la obediencia, la autoridad, el poder personal, que todas estas empoderan a la persona para poder alcanzar su mejor versión y de esta manera, a través del ejemplo, liderar a las otras personas. Y por otro lado, también tocamos que todo líder debería tener lo que llamamos las 3 Fs, que son la fe, la firmeza y la fuerza. Entonces, todas estas son características y conceptos que van dentro del tema de liderazgo y que nos permiten alcanzar como un desarrollo personal y ser una mejor versión de nosotros todos los días. Es, Eso, digamos que ese resumen está muy preciso, muy bueno, porque son los conceptos a los que, digamos, como es como el sueño de todo líder, o sea, trabajar estos conceptos para llegar a su mejor versión. y entonces, hoy, ¿cuál es el plan? Hoy el plan es seguir con otros conceptos y y uno de los principales a los que nos lleva todo esto es el que es líder de sí mismo es el que tiene integridad. Y entramos a un concepto, al concepto de integridad que es complejo, digamos, es difícil, pero es, entre comillas, el más importante. ¿Qué tal si empezamos desde cero para alguien como yo que lee muy poquito? ¿Qué significa integridad y tener integridad? Digamos, lo que queremos en este capítulo definir como integridad es aquella persona que piensa y siente, que lo que piensa y siente es lo que hace. Y todo lo que dice y hace trata de que, mucho de que sea lo que piensa y siente realmente. Esto parece un trabalenguas. Te lo vuelvo a decir. Por favor. O sea, una persona íntegra es aquella que por lo menos intenta todo el tiempo, porque aquí tengo que decir que el que no tenga pecado lance la primera piedra, ¿no? O sea, todos caemos todos los días en este falla, pero por lo menos la persona íntegra es la que todos los días intenta que lo que piensa y siente es lo que hace y todo lo que dice y hace trata mucho de que sea lo que piensa y siente realmente, y es lo que conocemos como una persona coherente. Ok, esa palabra se me hace que ayuda.
Cuando tú, digamos, estás en un grupo y dices que das tu opinión sobre algo, pero cambias de grupo y cambias de opinión, ¿sí me entiendes? O sea, no eres coherente. Acabas de decir esto, pero cambiaste de escenario y cambiaste de opinión. Y esa persona, pues no es coherente porque no se mantiene, ¿sí me entiendes? No, no, lo que está pensando una cosa, pero está diciendo otra cosa de acuerdo a su contexto. Entonces, esa persona no es confiable y el que no es íntegro, no es coherente, por supuesto que viene acompañado que no es confiable, es una persona que no es de fiar. Claro. Y este concepto, ¿cómo se entrelaza con el liderazgo? Pues mi amor, es que cuando tú eres una persona que trabaja en su integridad, digamos lo que hablábamos en el capítulo pasado, contagias de integridad. O sea, cuando tú sabes que tu jefe es una persona confiable, porque si te dice algo, lo cumple, tú confías en él. Es un verdadero líder porque tú sabes con qué contar. Y si llevamos al caso de los padres, cuando los papás queremos que nuestros hijos aprendan valores, cuando los papás queremos que nuestros hijos sean, digamos, buenas personas, lo primero que tenemos que hacer es ser buenas personas nosotros, ser íntegras y confiables porque ellos van a seguir nuestro ejemplo, porque es que la integridad va muy acompañada de la confiabilidad. Tú te vuelves un ser confiable. Y aquí quiero que hablemos de, ahí sí que, ¿cómo hacemos esto? Arranquemos haciéndolo con pequeñas, digamos, pongámonos pequeñas objetivos. Aprendamos de a poquito, digamos, si tú dices, oye, te voy a llamar a las 4, te llamo, porque es que yo me comprometo, yo dije eso, yo lo hago. Si tú dices, voy a llegar tenemos una cita, nos vemos en la biblioteca a tal hora. No quiere decir que tú por alguna razón no puedas llegar. En el momento en que tú no puedes llegar, tú llamas, tú avisas, tú mandas un mensaje, pero tú simplemente no llegas. Y cuando tú simplemente no llegas, la persona que te está esperando dice, él no es de Claro. fiar, o sea, él no es una persona confiable porque no cumple lo que dice. De eso se trata, trabajar en la integridad, trabajar en las cosas pequeñas. Si yo te ofrezco, óyeme, voy a averiguar esto que tú necesitas, a mí se me olvida, nunca averiguo, nunca lo hago y finalmente pues no pasa nada, ¿no? Ay, no, no pasa nada. Pero si tú empiezas a trabajar, que si tú le dijiste a alguien, óyeme, te voy a averiguar este dato, tú lo averiguas y le dices, mira, no encontré la información o mira, te mando el contacto que te puede dar la información, te empiezas a volver una persona confiable. Y cuando tú empiezas a trabajar en esas pequeñas cosas de cumplir tu palabra, te vas volviendo en una persona cada día más íntegra. Y entonces eres líder de ti mismo. Si yo te di mi palabra, yo la cumplo, en lo Claro. grande y en lo pequeño. Y eso los papás tienen que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Pues porque los papás les hacen promesas a los niños, les dicen, voy a estar contigo esta tarde, voy a leer contigo, digamos a los niños chiquitos. Ay, no, llegué muy cansado, no, leemos mañana, ¿sí me entiendes? El papá no es una persona confiable. Mi papá me dijo que iba a jugar conmigo hoy y resulta que prefirió quedarse en el trabajo o hablar con sus amigos o lo que sea. El trabajo de la integridad empieza desde lo más chiquito y la integridad se conecta con un concepto que ha perdido valor, pero que tiene que ser, tiene que volver y es el valor de tu palabra. O sea, si yo te doy mi palabra, yo la cumplo. Si yo te dije a ti que voy a llegar, llego. Si yo te dije a ti que te voy a llamar, te llamo. Le hemos dado tan poco valor a nuestra palabra que no cumplimos y no pasa nada. Entonces simplemente no te vuelves una persona confiable. Hay una frase que es muy fuerte, muy dura, que dice, hoy no alcanza con ser creyentes, hoy se necesita ser creíbles, que creamos en ti. Y eso aplica con los hijos, con la pareja, con los amigos. O sea, los amigos creen que porque son amigos no tienen que cumplir su palabra con el otro. Es muy loco. Si tú eres mi amigo, para mí debería ser más importante cumplirte la palabra que te di. Te voy a ayudar en tu trabajo, voy y te ayudo. Voy a salir a correr contigo. O sea, puede que te pase algo, puede que no llegue, avísale. Óyeme, yo quedé de correr contigo hoy, pero no llego, o mi jefe me puso un trabajo que no pude salir temprano, pero no simplemente no llegas. Entonces dice, Claro. yo iba a correr con él, no, no apareció y no pasó nada. Empecemos a trabajar en lo pequeño para volvernos confiables e íntegros en lo grande. Digamos, ese concepto y ese trabajo personal es demasiado importante. Yo siento que eso mismo puede aplicar mucho a uno mismo. O sea, al Es final, a uno mismo, exacto, claro. como si yo me propongo algo, si yo me propongo algo, si yo tengo alguna cita importante, o sea, al final, si no llego a la cita médica,
pues el doctor atiende al siguiente, pero pues me tengo que cumplir a mí. O si yo quiero cumplir una meta de aquí a 3 meses, para lo cual tengo que hacer, que prepararme una carrera o algo así. Ese es tu entrenamiento para la maratón. O sea, si tú no te cumples con tu entrenamiento, pues el resultado final no va a ser el que quieres y te falla. O sea, no fuiste íntegro con tu compromiso contigo mismo. Claro, Y por eso es que el tema de liderarnos es ese trabajo personal. Y si tú no te cumples a ti, por supuesto, no te importa no cumplir al otro, ¿sí me entiendes? total. Y la receta es cumplámonos y cumplámosle al otro en lo pequeño. Cumplamos y démosle mucho valor a nuestra palabra. O sea, mi palabra vale demasiado, no la puedo exponer a devolverme una persona que no es confiable. Y otra frase que es muy fuerte aquí, que le escuché a alguien que me pareció increíble, es: no me digas qué fe profesas, muéstrame con tu vida lo que piensas y sientes. Pues vas a misa todos los domingos y a todas horas, pero no actúas en coherencia. Claro. Entonces, pues digamos que no nos vamos a meter por ese lado, pero la frase es muy clara. No me digas qué fe profesas, muéstrame con tu vida lo que pienses y sientes. No alcanza con ser creyentes. Hoy se necesita que seamos creíbles. Un concepto de verdad de mucho, mucho, mucho fondo. Siguiendo, ahora tenemos que hablar de los monstruos, que va muy conectado con la integridad. Hay dos monstruos con los cuales un líder tiene que pelear todos los días de su vida, o por lo menos la persona que está trabajando en llegar a su mejor versión, a liderarse, a crear su propia vida, tiene que todos los días dar la pelea con dos monstruos poderosísimos que dicen los que saben, y es la mediocridad y la negatividad. Son los demonios del trabajo personal, son los, no sé cómo más decirle. Y la mediocridad viene, por supuesto, acompañada con dos hermanitas terribles que son la corrupción y la desconfianza. ¿Qué es la mediocridad? ¿Preguntas? Pregunto. Es pensar a medias, sentir a medias, actuar a medias. El mediocre piensa, siente y actúa a medias y como le conviene. Por eso en el capítulo pasado hablábamos que los tiranos y los que no son líderes se rodean de mediocres, porque el mediocre es muy moldeable, el mediocre se acomoda a lo que más le conviene. No es lo que llamamos la persona de una sola pieza, no. Jalo para el lado que más me genera beneficios a mí. Siempre está pensando en singular. El mediocre siempre está pensando en singular. Pero volvemos a la frase: el que no tenga pecado que tire la primera piedra. La incoherencia está todo el tiempo presente y por eso, digamos, los que trabajan el tema dicen, la integridad no es un puerto de llegada, es una manera de viajar, es un trabajo diario, es un compromiso con nosotros mismos. ¿Mm? Claro. Es un monstruo que nos ataca todos los días. Entonces, aquí vale la pena resaltar una frase que es muy popular. Es que digo una mentira piadosa. Le digo mentiritas piadosas a mis hijos y los embolato. Ojo, no son ni mentiritas ni son piadosas. Es simplemente la incoherencia y la mediocridad que se te está colando por entre las fisuras y sobre la cual debes trabajar todos los días. Pero y entonces, o sea, algo como las mentiras piadosas no existen. Pues yo pienso que son una excusa para disculpar lo que no queremos hacer o para disculpar lo que no decir, lo que no queremos, lo que pensamos. Y digamos que las mentiras siempre son mentiras, sean grandes o chiquitas, y Claro, normalmente no son tan piadosas. Digamos que eso es muy discutible, pero debemos trabajar en que no se nos cuele la mediocridad, en que no se nos cuele la falta de firmeza. Digamos que es eso lo que, digamos, en lo que es por eso esto es un compromiso personal diario. Muchas veces tú terminas diciéndole a tu pareja, a tu hijo, a tu amigo, lo que llamamos entre comillas la mentirita piadosa, pero en realidad fue porque no hiciste lo que te habías comprometido a hacer o porque no le cumpliste en llegar, digamos, a tus hijos a la hora que te comprometiste a llegar. Si me entiendes, o se te olvidó lo que habías dicho que ibas a hacer y no lo hiciste. Se van colando por las fisuras. Por eso el que está trabajando en crear su propia vida, en su integridad, todos los días trabaja con en intentar que la mediocridad no se te cuele por las fisuras. Aquí hay un libro que es muy
pues muy viejo, es que tiene más de 100 años, creo, que se llama El hombre mediocre, de José Ingenieros, un ítalo-argentino, un filósofo y psicólogo, que tengo que confesar que no lo he leído todo, pero sí he leído fragmentos y es muy doloroso, digamos, lo que dice ahí, muy fuerte, porque habla del padre mediocre, de la madre mediocre, del trabajador mediocre. Y cuando eres medio piensas, medio haces, medio dices, no eres una persona de fiar, no lideras tu vida y eso repercute en ti. Cuando eres un padre mediocre, tus hijos reciben esa mediocridad. Si eres un empleado mediocre, tu jefe recibe esa mediocridad. Y si eres mediocre, te fallas a ti mismo, ¿sí me entiendes? Por eso ese monstruo, ese demonio es en el que todo líder o todo el que sueñe con liderarse a sí mismo debe trabajar todos los días. Y luego está la negatividad. Y luego sigue el siguiente monstruo que es la negatividad. El mediocre normalmente es mediocre por conveniencia, porque siempre jala para su lado, para lo que es más beneficioso para él. La persona negativa muchas veces lo es por impotencia. O sea, a veces tú creciste con la creencia de que yo no sirvo, yo de verdad no, que lo hagan los otros, que ellos sí son buenos, ellos sí tienen aptitudes, ellos de verdad, yo me quedé con lo menos. O sea, ese monstruo interior que todo el tiempo te está diciendo que los otros son mejores que tú. No, yo no sirvo, hágalo usted. No, yo ni para qué lo intento. Esa negatividad que es muy atractiva en el sentido de que se vuelve el camino más fácil. Yo ni para qué lo Claro. intento si yo no sirvo. Es contra la que el que está soñando con crear su propia vida debe trabajar todos los días. Yo no soy tan bueno, yo no sé cómo se hace, pero lo voy a intentar. Voy a aprender, voy a intentar, no sé, mirar a los que ya lo hicieron para saber cómo se hace. ¿Y qué le dirías a alguien que te dice, no, es que yo no soy negativo, yo soy realista? Que ese realismo no te aporta nada, porque ese es un realismo tonto, o sea, porque es que ni siquiera lo has intentado. Yo es que yo no sé cantar, digo, bueno, si tu sueño es llegar a cantar en el teatro, no sé, Julio Mario Santo Domingo, que es uno de los más importantes de este país, pues tal vez eso sí, el realismo, claramente eres realista, o sea, no tengo ese talento, pero si tu sueño es disfrutar las canciones que te gustan, inténtalo, inténtalo, siempre hay alguna cosa que puedes hacer. O sea, el realismo es una excusa que se han inventado las personas negativas. Cuando uno habla bien de este país, es que este país le pasan cosas terribles. Claro, le pasan cosas terribles, pero también le pasan cosas maravillosas y hay gente demasiado buena en este país. Ah, no, esa parte no nos gusta tanto, porque la negatividad es muy atractiva y adictiva. Y lo que hemos dicho en otro capítulo, o sea, ¿a usted le parece que la negatividad, si usted ha trabajado tanto en eso, no puedo, no quiero, no soy capaz, este país es lo peor, no sé, pues pásese para el otro lado. El que quiere crear su vida, por lo menos lo intenta, por lo menos intenta ver las cosas buenas de este país, ¿sí me entiendes? Por eso ese monstruo de la negatividad es tan poderoso, es muy poderoso. La negatividad y la mediocridad tienen demasiada fuerza y por eso el trabajo personal con esos demonios es de todos los días. Y aquí quiero aclarar que nosotros en esta reflexión estamos recordándonos que en esto tenemos que trabajar todos los días. Este recuerdo es para ti, para mí, para que todos aquellos que algún día nos regalen su tiempo para escuchar esto, estos monstruos están presentes todo el tiempo. Claro. Sí, no, total, esto es, pues al final, como dices, es una cosa de todos los días y hay días que Son más difíciles. Hay días que nos ganan. como que toman la delantera, pero total, creo que es el trabajo de conciencia de, pues como de recordárselo y también yo siento que algo que ayuda mucho es tal vez no tener un norte como tal, pero sí saber un poquito uno para dónde va en este momento de su vida. O sea, como que, porque yo siento mucho que apuntarle a algo te guía mucho. Entonces, si hoy no fue un buen día, pues estuve muy negativo y la verdad procrastinando, me sentí mediocre, que me pasa muchas veces, pero como que saber que le estoy apuntando a algo un poco más grande que mi día, pues alguna, sí, como alguna meta me da dirección y me ayuda a decir como listo, hoy no fue, pero entonces mañana hagámosle pues con buena actitud. Eso por un lado, pero por otro, siento que ese mismo norte uno también tiene que tener mucha flexibilidad porque pues la vida cambia todo el tiempo. Y entonces, si tú estás muy rígido frente a ese norte y las vainas de repente no se empiezan a dar, pues volvemos al tema que hablamos hace ya 2 semanas, que es el manejo de los cambios. Entonces, pues se te empieza a desbaratar la vida. Creo que me estoy enredando, pero a lo que voy es que siento que tener un norte te ayuda mucho a esta
pelea contra la mediocridad y la negatividad, pero también ser capaz de cambiar ese norte de acuerdo a la situación de tu vida. Claro, es que todas estas reflexiones que nosotros estamos intentando hacer con este proyecto, todas se complementan, ¿sí me entiendes? O sea, digamos que estamos hablando en los distintos capítulos de conceptos, pero ningún concepto se trabaja al lado distinto al otro, ¿sí me entiendes? O sea, tú tienes, como hablamos hace unos capítulos, la flexibilidad para moverte, para transitar, para enfrentar los diferentes cambios de la vida. Pero digamos, cuando tú tienes, también tu norte es llegar a tu mejor versión, ¿sí me entiendes? O sea, lograr que esta persona que es hoy, mañana esté un poquito mejor con esa persona, ese es tu norte, entonces tu norte, y aquí lo que queremos es recordar que si nuestro norte es nuestro desarrollo pleno, de nuestra mejor versión, no comparándonos con nadie, no comparándonos con el vecino, ni con los superatletas, ni con, no, conmigo mismo, pues ese norte me recuerda y me hace tener conciencia. Hoy se me filtró la mediocridad en mi vida, definitivamente. No solo se filtró, sino que inundó mi vida. Pero cuando estoy trabajando en eso, me doy cuenta que la mediocridad inundó mi vida. Claro. Entonces mañana digo, óyeme, ayer te colaste, pero hoy puede que gotee, pero no va a inundar mi día. Y es eso lo que hace una persona que está intentando. Todos los días es un intento. Y por ejemplo, o sea, porque ahorita llevamos un capítulo y lo que vamos de este como capítulo y medio hablando de como los aspectos y conceptos internos de ser un líder. Pero ahora, ¿cómo es un líder hacia afuera? ¿Cómo es un líder hacia como las personas que lo rodean? Qué buena pregunta porque lo que he aprendido y lo que quiero transmitir hoy es que el líder hacia afuera, hablamos de las tres Fs que trabaja un líder, ahora vamos a hablar de las tres Es, que es lo que un líder proyecta hacia los otros. Y las tres E de un líder son tres conceptos súper lindos también, que un líder educa, un líder escucha y un líder edifica. O sea, que ese trabajo interno te sirva para algo hacia afuera. Eso también necesitamos que ese trabajo interno que estamos haciendo en nosotros no se quede solo en nosotros. ¿Por qué? Pues porque la idea de un verdadero líder es que en su entorno, nadie vive completamente solo. O sea, si tú vivieras en una montaña por allá del Tíbet, pues hasta así, pero tú siempre tienes una familia, tienes amigos, tienes un trabajo. Entonces, que tu trabajo interno lo puedas llevar al otro es uno de los sueños del líder. O sea, una persona que se lidera su vida quiere lo mejor para los que están al lado suyo, que ellos saquen también su mejor versión. Entonces, ¿por qué hablamos de educar? Porque la definición de educar también es muy linda. A mí el tema de la definición de las palabras me conmueve muchísimo y la definición que encontré de educar, educar no es instruir ni llenar conocimientos ni enseñar idiomas, no. Educar es ayudar al otro a discernir sobre el buen uso de su propia libertad. Por eso para los padres es tan importante educar, que nuestros hijos aprendan a discernir sobre el buen uso de su propia libertad, ¿Qué significa discernir? que sean capaces de tomar decisiones, de saber qué les conviene y qué no les conviene. O sea, si yo te eduqué, si yo te enseñé a hacer uso de tu propia libertad, yo estoy tranquila de que tú estés en Alemania, porque yo no tengo, o sea, cuando una persona no es educada, hace mal uso de su libertad, le hace daño a los otros. Un ejemplo clarísimo, conocemos historias muy terribles de bullying, de niños con muchos conocimientos, salidos de los mejores colegios del mundo, ahí sí, porque aplica a todo nivel, en todos los países y en todos los estratos, que hacen mal uso de su libertad, le hacen daño a los otros, le hacen daño al establecimiento, se hacen daño a sí mismos. Cuando tú no eres capaz de decir no ante la droga o ante los vicios, lo que sea, estás haciendo mal uso de tu libertad. ¿Para qué? Para hacerte daño a ti mismo. Eso quiere decir discernir y eso quiere decir educar. Por eso es tan importante que los papás seamos líderes de nosotros mismos para poder transmitir eso a nuestros hijos y poderlos educar. Educar en el discernimiento del buen uso de su propia libertad. Cuando tú estás allá viviendo en Alemania solo, a ti te toca decidir qué vas a hacer con tu libertad, porque eres Claro. completamente libre. Nadie te está vigilando, nadie te está diciendo qué hacer, nadie te va a venir a decir, óyeme, no hagas eso, que eso es malo para ti. No. Si tú estás educado,
tú haces buen uso de esa libertad para contigo y para con los otros. Usas tu libertad para desarrollarte, para tu salud, para tu bienestar, para tu aprendizaje en la universidad. Tú puedes decidir no ir a la universidad. ¿Para qué voy? Estás haciendo uso de tu libertad, estás haciendo buen uso de tu libertad. Tú mismo lo tienes que decidir, ¿sí me Claro. entiendes? Entonces, el verdadero líder está comprometido con que el otro aprenda a manejar. El verdadero líder que no es jefe, sino el líder, le enseña a sus empleados a hacer el buen uso de el trabajo virtual. Si tú educas a tus empleados, porque el trabajo virtual tú estás solo, tú decides o trabajo o no trabajo o duermo todo el día o cuando la pandemia que los niños estudiaban desde su casa, los papás estaban ahí para educarlos, pero no en los conocimientos, porque los conocimientos se los transmitían en hacer uso de su libertad. O sea, tú eres libre de tomar la clase acostado en pijama en la cama, pero tal vez esa no sea la mejor manera de usar tu libertad. Levántate, báñate, vístete y siéntate frente a la pantalla a tomar tu clase. Entonces, digamos que eso es lo que hace un papá líder, una mamá líder, un jefe líder. Y luego vamos con escuchar. Pasamos a otra en la que todos los líderes debemos trabajar y es en la escucha. Está demostrado que una de las necesidades más básicas del ser humano es que lo escuchen. ¿Y qué es la buena escucha? Es un arte, es el arte de hacer sentir al otro escuchado. O sea, cuando tu hijo te cuenta una historia, el arte de escucharlo es primero soltar el celular, o sea, dejar de responder correos, dejar de ver los chistes en las redes, porque además cuando tú escuchas, tú no estás pensando en qué te voy a responder apenas me hagas la pregunta que me vas a hacer. Tú estás escuchando para luego ayudarte a encontrar tus propias respuestas. Digamos, el que es verdadero líder no quiere darte la respuesta a tu problema. El que es verdadero líder quiere ayudarte a construir buenas preguntas para que tú solo encuentres la respuesta. Por eso los papás no pueden hacerle las tareas a los hijos, les ayudan a encontrar la respuesta a sus preguntas. Entonces, la otra que es muy importante es aprender a escuchar, la buena escucha, el arte de escuchar, la escucha atenta. Y la tercera que es súper valiosa y que un líder trabaja todo el tiempo es edificar. ¿Y qué quiere decir edificar? Edificar quiere decir entrenarse a ver lo bueno del otro, a encontrar lo bueno del otro. El verdadero líder quiere siempre edificar al otro. La mamá líder está todo el tiempo edificando a sus hijos. No quiere decir celebrarle todas las tonterías a los hijos, no. Quiere decir encontrar siempre la parte buena de lo que tu hijo está haciendo, de lo que tu empleado está haciendo. Y hay una frase que hemos dicho ya varias veces en este proyecto de Marían Rojas Estapé que dice, basta mirar a alguien con atención, que aquí aplica mirarlo y escucharlo con atención para que se convierta en alguien muy interesante, en alguien de quien puedes aprender, en alguien que te puede traer historias maravillosas. Y edificar, ojo, no sé si ya lo dije, pero edificar no quiere decir el que es lambón, no quiere decir el que está adulando todo el tiempo. Edificar es el que simplemente toma el trabajo de encontrar la cosa buena del otro. Entonces el verdadero líder edifica con su palabra y con sus acciones, educa con la reflexión y escucha atentamente con el corazón. Esas son las tres es que potencializan tu liderazgo propio y hacia los otros todo el tiempo. Digamos, para empezar a concluir todos estos conceptos, hay una metáfora que es demasiado valiosa que se refiere al viento y el fuego. Y esto como para que nos quede ese recuerdito, el viento es a la fogata como son los miedos, los problemas, las dificultades a la vida. ¿Esto qué quiere decir? Cuando la fogata está bien estructurada, bien armada, cuando tiene firmeza, cuando tiene fuerza, cuando tiene fe, cuando trabaja contra la mediocridad, el viento viene y la potencializa, o sea, los problemas sacan tu mejor versión, entonces la fogata da más luz, da más calor, o sea, el viento la empodera. Y eso todo lo hemos vivido cuando hacemos una fogata. Pero si la fogata no tiene buena estructura, si la fogata no está bien armada, si está temblorosa, el viento viene y la apaga. Y es un símil muy claro, o sea, cuando tú no tienes ese trabajo personal, cualquier problema, cualquier oleaje del planeta, este planeta que está loco, viene y apaga, viene y te hace mucho,
año y te quedas sin fuerzas. Entonces ese sí me parece súper bonito como para ir cerrando. Y otra conclusión de la cual sí vale la pena que pensemos, siempre estamos hablando desde el punto de vista positivo, ¿no? El líder positivo, pero el líder tiene dos caminos. Hay una frase de alguien que definía a Colombia y dice, ¿por qué Colombia está como está? Y dice, porque los líderes malos son muy buenos líderes y los líderes buenos no son tan buenos. Es muy fuerte, ¿no? Los líderes malos son muy buenos líderes, porque el líder siempre tiene dos caminos. Ojo con esto que te voy a decir. El líder está entre elegir el amor al poder o elegir el poder del amor. Esos son los dos caminos que todo líder personal y colectivo debe tener, debe escoger, por los que tiene que escoger. Cuando elige el amor al poder, viene desde el ego y ese camino normalmente destruye. Está buscando el beneficio particular sobre el beneficio general y eso lo podemos ver a cualquier nivel, en cualquier parte, ¿no? Ujú. Cuando elige el poder del amor, es el camino de la conciencia, es el camino de la integridad, es el camino que construye, es el camino que va buscando el bien general antes del bien particular. Siempre está pensando en plural, no está pensando en singular. Y por eso nuestros países tienen ese problema. Los líderes malos son muy buenos líderes y los líderes buenos no son tan buenos. Entonces, allá es donde queremos llegar a trabajar en eso, en nosotros, para proyectarlo a los otros. Y terminando este capítulo, como siempre, las frases que tanto nos gustan, dejar estos detonadores de reflexión. Liderar no es un rol, liderar es una actitud. Liderar no es una función, liderar es una filosofía de vida. Es allá donde tenemos que llegar, es un compromiso con un sueño a sacar nuestra mejor versión. Y por supuesto, la frase que resume todo esto la saco del libro del autor del Principito, de Saint-Exupéry, una frase para que la piensen. Si quieres construir un barco, no ordenes a los hombres ir por madera ni distribuyas entre ellos los distintos trabajos. Es preferible que les enseñes el anhelo por la inmensidad del mar. El verdadero líder contagia. Como siempre, si llegaste hasta aquí, te lo queremos agradecer de todo corazón. Significa demasiado, el mundo entero, que te tomes el tiempo para escuchar nuestras conversaciones. Y si además de eso logras rescatar una que otra cosita para tu día a día, nosotros nos damos por bien servidos. En este capítulo hubo muchas frases y eso también a veces puede ser tal vez un poquito abrumador, pero al final, como dijo mi mamá, la idea de eso es que sean generadores de reflexiones y de pensamientos. Entonces no se trata de aprenderse todas las frases, sino más bien como de que se queden sonando en la cabeza por un rato. Pero bueno, como siempre, si tienes algún tema del cual te gustaría que hablemos, no dudes en escribirnos. Nuestra información la encuentras en la descripción del capítulo. Y no siendo más, nos vemos en 2 semanas.